Gracias al Señor por permitirnos llegar con su mensaje maravilloso y que no seamos nosotros y que no sea yo ni la persona que esté al frente hablando, sino el Espíritu de Él moviendo a cada persona, moviendo el corazón y llegando con su mensaje de vida maravilloso, ¿no? Ricardo se ha enfocado mucho en la justicia últimamente y creo que es demasiado importante este tema de la justicia porque tenemos que aprender a vernos justos, ¿no? De eso se trata el tema de hoy. Vamos a orar para que el Señor nos guíe en su palabra y podamos tener revelación de la misma, ¿no? Señor amado, en el nombre de Jesús, ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias por la justicia tuya hecha en nosotros, por esa gracia de amor, esa gracia maravillosa y ese regalo que diste a tus hijos. Señor amado, tus planes son perfectos para cada uno de nosotros y nuestro corazón está abierto para que tú puedas poner en él de ti, Señor, que no sea solamente una enseñanza, que sea algo para vivirlo, Señor. Gracias, porque tu Espíritu está trabajando en cada uno de nosotros y está revelando tu actuar. Gracias, Padre, porque todo lo que tú has hecho es bueno en gran manera, desde el principio al fin, y nosotros lo creemos. Gracias por este tiempo, por cada una de las personas que se conectan, por cada una de sus familias incluidas, Señor, porque la promesa está allí, la promesa que tú nos hiciste, que tú y tu familia serán salvos, Padre. Gracias porque el trabajo es tuyo, no es nuestro, y eso lo creemos y te agradecemos, Señor. No sabemos el cómo y el cuándo, pero tú lo vas a hacer de acuerdo a tus propósitos, Señor. Gracias y descansamos en esa promesa maravillosa que será alcanzado a toda persona en la tierra y a nuestras familias incluidas. Gracias, Padre, por este mensaje maravilloso que nos permites llevar hoy día y que el Espíritu Santo sea revelando tu palabra maravillosa en el corazón de cada uno de nosotros. Gracias, papá, en el nombre de tu Hijo maravilloso, Jesús. Amén. Estábamos hablando de la justicia y justificación. Vamos a ver que la justificación, pues, cómo es hecha, cómo vivirla. Y Dios anhela que vivamos en nuestras vidas su justicia. Ese es el anhelo más profundo de nuestro papá en su corazón. Vamos a definir, según mi justicia y según la justicia de Dios, cuáles son esos términos, ¿no? Según mi pensamiento, según el hombre humano, según el hombre adámico. La justicia es otra, definitivamente. Es una justicia que, digamos, para nosotros justa, ¿no? Pero para Dios no, porque recuerden ustedes que para el hombre las cosas se han de discernir espiritualmente y lo que yo creo en mi corazón no es lo que es. Porque el idioma divino justamente es el Espíritu Santo poniendo de él, pero totalmente todo lo contrario a lo que el hombre se imagina. Porque las definiciones del hombre son totalmente diferentes a las definiciones de nuestro papá. Así que justicia para él no es que yo sea una persona buena y me haga justicia por la bondad que yo tengo, no. La justicia para él es haber puesto a un justo, a un hombre sin pecado, sin mancha, como fue su Hijo Jesucristo, haber dado su vida y venir a morar en mí. Ahora, ese justo, esa justicia de él es el que vive en mí, es el que mora en mí y el que hace por mí lo que yo definitivamente en mi humanidad nunca podré lograr. Hay una enseñanza que a mí me llama la atención. Dice, hubo una inundación en aquellos tiempos muy grande en un pueblo pequeño. Todas las personas buscaron la manera de salvarse, pero un hombre se quedó solo en su lugar, subió al techo de su casa y rezaba incansablemente porque era un hombre muy, muy devoto. Y rezaba a Dios pidiendo salvación, que le librara de esa terrible inundación. Entonces, este hombre confiaba plenamente en que Dios le iba a sacar de ahí y le iba a salvar. Pero cuando él estaba en el techo y subía el nivel del agua, por ahí pasa una barquita
y le ve al hombre y le dice, Señor, venga, le ayudo. Y él le dice, no, no hace falta porque Dios me va a salvar. La barquita se fue y así pasó otro barco más y querían salvarlo, pero él decía que no hace falta. Él estaba esperando que Dios lo salve. Por ahí llega un helicóptero y le ven que el hombre estaba con el agua ya hasta el cuello y le querían salvar, le botaron unas sogas y él dijo que él no se podía mover con ellos porque Dios le iba a salvar. Claro, lógicamente ustedes sabrán que lo que pasó después, el agua le llegó a la cabeza y el hombre murió. Él estaba esperando que Dios le salvara, pero nunca llegó ese momento que él esperaba a Dios, no sé de qué manera lo esperaba, pero lo esperaba. Entonces, cuando este hombre muere y este hombre llega al cielo y le pregunta, ¿por qué no me salvaste si yo confiaba en ti? ¿Por qué no me salvaste? Es la pregunta del hombre a Dios. Y el Señor le dice, ¿y la balsa? ¿Y el barquito? ¿Y el helicóptero? Entonces, es una verdad fundamental el momento que uno pide a Dios, ¿no? Y uno se compromete a sí mismo a creer, pero miren lo que es el creer incorrectamente, no es un creer correcto. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos estado ahogando, hemos visto señales y no hemos podido percibir que viene de Dios? ¿Cuántos de nosotros buscando en otro lado las respuestas sin saber que el Señor me las mandó? El Señor utiliza gente, el Señor utiliza personas, circunstancias, momentos para poder hablarnos. Eso es lo que utiliza Él. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros no tenemos el oído afinado. Nosotros nos hace mucha falta el tener esa sintonía y saber que el Señor está y el Señor, si lo promete y Él me lo cumple. Este hombre no lo entendió. Este hombre estaba esperando, no sé, que Él venga de una manera apoteósica sobre él y lo jale, ¿no? Pero no. Él usa esas circunstancias, Él usa esos momentos y nosotros tenemos que saber. Personalmente, me ha pasado muchas veces que la situación difícil por la que estaba pasando, he pedido y he dicho, Señor, ¿qué falta me hace esto? ¿Cómo me gustaría que tú lo cumplas? Y en realidad Él lo ha hecho, pero en los momentos en que uno se ciega y espera unas respuestas como las que yo quisiera, no han llegado. ¿Por qué? Porque no he sabido escuchar y no he sabido ver que el Señor fue quien puso ese momento, que el Señor fue quien mandó esa circunstancia y que ahora Él está trabajando. Y no, y se pasó la oportunidad, ¿no? Y no lo recibimos como tenía que ser. Entonces, todas estas vivencias que uno va pasando y estas parábolas que están puestas en la Biblia son para el día de hoy, son para nosotros. Porque justamente lo que pasó en ese tiempo con tanta parábola maravillosa aquí, son ahora para nosotros porque todos nos identificamos con cada una de ellas en algún momento, en algún aspecto de nuestra vida. Todos nos identificamos. Según mi justicia, yo hubiese preguntado, Señor, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas en esta circunstancia que yo no te vi? ¿Y por qué permitiste esto? En cualquier momento de nuestra vida, en lo que estemos pasando, ¿por qué permitiste esto? Y bueno, ¿dónde estabas? ¿Cuándo? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo lo otro? ¿Cuándo este otro? Muchas de esas preguntas nosotros nos hemos hecho, me lo he hecho yo personalmente y pienso que ustedes también. Pero cuestionamientos hacia Dios con esas preguntas, creo que el Señor tiene que trabajar en el corazón de cada uno de nosotros y darnos las respuestas, así como a mí me la dio en algún momento. Y yo dije, sí, Señor, me mandaste esto, yo no supe escuchar y perdí. Pero estoy aquí, estoy en el camino, estoy aquí y no pienso soltar. Y no pienso soltar.
Así que la gran pregunta en que hoy día nos vamos a hacer es, ¿dónde está Dios hoy? No dónde estabas cuando te necesite, no. Ahora es, ¿dónde está Dios hoy? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios hoy? ¿Qué está haciendo? Entonces, la respuesta a estas dos grandes preguntas en el presente la vamos a encontrar en los Salmos 23:5. Es un salmo maravilloso en el que he meditado mucho durante ya algún tiempito, y cada momento el Señor me corrobora en alguna cosa que leo, en lo que sea, que eso es una verdad. Eso es algo que es para el día de hoy y que yo tengo que recibir y que tengo que tomar. En el Salmo 23:5 dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Nosotros tenemos que invitar al Espíritu Santo para que nos revele el contenido de este pequeño versículo, pero tan grande en enseñanza, tan maravilloso. Aquí hay algunos aspectos que nosotros tenemos que rescatar, y muchos. Aderezas, mesa, delante de mí. ¿En presencia de quién? Mis angustiadores. Este es el cuadro en que Dios sirve su justicia. Y nosotros somos invitados a degustar de esta mesa. Somos invitados a degustar de Él. Pero ¿cuántos de nosotros estamos sirviéndonos de esa mesa? ¿Y cuántos de nosotros estamos comiendo ese pan de vida? Miren, nosotros para poder sobrevivir humanamente, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que comer definitivamente, y tenemos que comer, bueno, mínimo 2 o 3 veces al día, ¿no? Si no, vamos a tener problemas y serios, vamos a estar raquíticos y vamos a enfermarnos y por último morimos. Siendo una comida natural, pero tan buena para nuestro cuerpo. Imagínense la comida espiritual. Una comida del cual muchos se sirven una vez a los 8 días, una vez a los 15 días, pero no se sirven 3 veces al día, como mínimo. Y no estoy diciendo en el sentido de hacer una pausa y ponerme a orar a cada momento, ¿no? Porque no se trata de eso. Se trata de creer en esa justicia de Dios en mí y estar conectada con Él y empezar a vivir todo lo que la justicia es, que es paciencia, paz, en medio de cualquier angustia que nosotros nos encontremos. Porque estos angustiadores del que habla el Salmo 23:5 van a estar en la vida nuestra, definitivamente, creo que por siempre. Van a estar, esos angustiadores son las circunstancias, los problemas, esos son los angustiadores. Pero aquí dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, no importa de qué tamaño sea el angustiador, el problema que yo estoy teniendo. El Señor dice, aderezas mesa delante de mí. La mesa está servida, ven, come. Ven, come todos los días. Ven, sírvete todos los días. Pero a veces nosotros lo menos que hacemos es ir a la mesa y servirnos y comer. Entonces, ¿el resultado cuál es? Raquíticos espiritualmente. El Señor nos está haciendo una invitación en la cual cada uno de nosotros individualmente tiene que aceptarla. Ir a comer de su mesa, de su banquete, todos los días.
Dios no está buscando que nosotros vivamos una vida de martirio, ¿no? Porque, bueno, los angustiadores es eso, es problemas, complicaciones. No es que Dios quiere martirizar mi vida, ¿no? De ninguna manera. Es necesario que nosotros veamos a los angustiadores desde la misma perspectiva que Dios ve. No desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva que Él ve. Tenemos que meternos en su mente, tenemos que empezar a discernir como Él y a ver como Él lo ve. Entonces, los angustiadores no están allí para hacernos una vida difícil. Yo pienso que a nadie le gusta pasar por situaciones complicadas y tener angustiadores en nuestra vida. A nadie le gusta eso. Pero ¿saben qué? Es necesario. Eso es necesario. Los angustiadores están allí porque Dios dice, en primera de Juan 5:4, dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si yo me considero una hija de Dios, si yo nací de nuevo, si yo me veo adoptada, si yo puedo decir a mi Dios, papá, con una boca llena, entonces este versículo me corresponde, este versículo es mío. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí lo que nosotros podemos ver es que hay una victoria que Dios ya estableció. La victoria ya está dada, que cuando cualquiera de esos angustiadores, cualquiera de esos problemas que nosotros podemos pasarlos y podemos tenerlos, ya están vencidos, ¿no? Ya están vencidos, cualquiera que sea. Entonces, Dios no está interesado también en eliminar a esos angustiadores de mi vida. Uno le pide, Señor, si es posible, quita esto de mí, esto no lo quiero. Ayúdame a hacer tal cosa, no, eso no me gusta. ¿Y saben qué? Eso mismo me manda. Eso mismo me manda. Dios no está interesado en eliminar a los angustiadores de mi vida. Antes, Él ha provisto todo para que nosotros, los hijos, ya vivamos una vida de victoria y libertad frente a esos angustiadores. Entonces, el interés de Dios es que tú puedas ver su justicia, la justicia de Él, en victoria frente a cada uno de esos problemas. Entonces, Dios ha provisto todo para que vivamos victoria y vivamos libertad. Ya lo dijo, ya lo hizo. ¿Qué tengo que hacer ahora yo? Tengo que creer. Entonces, poniendo un ejemplo, ¿no? Si nosotros, o si cualquiera de nosotros tuviese pánico a cualquier animalito que haya, pongámosle una cucaracha, si yo le tengo pánico a cada vez que yo miro a este insecto, a esta cucaracha, entro en pánico, entonces nadie puede hacerme ver una cucaracha porque voy a entrar en pánico y hasta me voy a desmayar, ¿sí? No se pueden eliminar las cucarachas del planeta, no, porque siempre van a estar ahí. Y así la araña, la ponzoña y cualquier otro insecto y cualquier otra cosa, no se puede eliminar. Ellos van a estar ahí siempre. Entonces, Dios no está interesado en eliminar a esos angustiadores de mi vida. No, porque los angustiadores van a estar ahí. Pero Él proveyó de antemano su justicia para que yo pueda vencer
esos angustiadores. Esa es la tremenda y gran noticia. Esa es la maravilla de papá que nosotros tenemos ahora. Maravilloso. Miren que cuando David se enfrentó a Goliat, Dios ya le estaba equipando para lo que se venía, ¿no? Y le estaba equipando por anticipado, para que el día en que Goliat se puso frente a David, él pudiera vivir esa victoria frente a él y a todo el ejército enemigo. ¿Qué tal? ¿Acaso Dios no nos está preparando ahora a nosotros? Mientras nosotros más le permitamos a Él que entre, que viva mi vida por mí, mientras más yo le doy permiso, Él va a ser un David en mí. Y en medio de cualquier angustiador que me venga, la victoria está dada porque Él me está preparando justamente para esos momentos, que para mí me parecen difíciles y para todo el mundo son momentos a veces más complicados que otros. Pero cuando uno viene a la palabra de Dios y encuentra estas noticias maravillosas, ya no discerniendo desde mi mente natural como antes lo hemos hecho, porque llevamos muchos años en el Evangelio y discerniendo, ¿no? Discerniendo de una manera equivocada. Pero ahora el Señor nos está trayendo a entender y a discernir lo que tantas veces hemos entendido y discernido de acuerdo a mi justicia y a mi manera de ser humana. Nosotros hemos nacido de Dios y hemos vencido al mundo. Así dice el versículo, ¿no? Y es necesario que nuestras expectativas comiencen realmente a estar de acuerdo con las expectativas de Dios. Entonces, no importa el tamaño de la cucaracha a la que yo le tengo pánico, sí, no importa, porque ahora entiendo que Él ha trabajado en mi interior y cuando uno se encuentra en ese escenario, cuando uno ve ese escenario difícil en cada una de nuestras vidas, tenemos que pasar, nosotros podemos proceder justamente a esto y tomarle mano, echarle mano a lo que el Señor dice, de lo que ahora yo soy, de lo que ha provisto para mí. Entonces la justicia divina trabajó a mi favor. Ese es el gran regalo de la gracia. ¿Y qué tenemos ahora? Todo lo que la justicia es: paz, amor, seguridad, libertad, no solamente para este momento de charla, no, para toda mi vida. Y aún en medio de esos angustiadores, tener la certeza y la seguridad de que tengo viviendo en mí al que venció al mundo. Entonces, ese angustiador está vencido. Y eso tenemos que creer. Los angustiadores van a estar ahí todos los días de nuestra vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que cuando yo reciba la justicia de Dios. Y recibiendo esa justicia de Dios, yo me despoje de mi propia justicia, trayéndome a ver en esa mesa en la que estoy sentada, al no decir no es justo. No es justo y no es justo. No es justo, Señor, esta circunstancia, no es justo, Señor, este problema en mi vida. No es justo, Señor, esto lo que estoy pasando, yo ya te recibí y no es justo que un hijo de Dios pase por todo esto. Eso es lo que el Señor me va a revelar, si es que yo realmente recibo esa justicia en mi corazón como el Señor anhela que yo lo haga, que lo reciba. Entonces, cada vez que en mi corazón se alberga la injusticia de Dios, en lo no es justo para nosotros, para el ser humano, yo estoy limitando y estoy perdiéndome, ¿no? Estoy perdiéndome de poder degustar
de todo ese banquete que me está ofreciendo el Señor y de toda esa mesa servida que está allí. Cuando yo decido comer del banquete que el Señor me sirve, ahí es cuando el Señor me trae a comprender la justicia que Él ha hecho a mi favor, pero solamente Él. Cuando me sirvo del banquete. Amados hermanos, tenemos que echarle mano a ese banquete. Ahora es el tiempo, ahora es cuando, y empezar a albergar en mi corazón que el Señor no es un Dios de injusticia, no es un Dios injusto. El Señor es un Dios justo que nos ama inmensamente y que si está viendo angustiadores en mi vida, ¿saben qué? Me está puliendo. Entonces es necesario pasar por ese proceso para poder llegar a la meta. Y yo no me quiero mover de esa mesa, la verdad que no quiero moverme de esa mesa. Pero ¿saben qué? Les voy a ser sinceros, hay momentos en que sí dejo de comer. Hay momentos en que las mismas circunstancias como que nos llevan a olvidarnos por un momento de que ese banquete está servido y lo maravilloso es que nuevamente regreso a la mesa. Regreso y puedo ver que si hay una mesa servida para que yo me la coma, pues amén. Amén y gracias, gracias, gracias Señor por esa mesa y esa comida que tienes preparado para cada uno de tus hijos que realmente con el corazón quieren comer de tu pan de vida. Los angustiadores van a estar allí y los angustiadores van a existir por siempre. Miren, si nosotros vamos a hablar de angustiadores, hablemos de José, hablemos de la familia de José. La familia de José fueron los angustiadores de José. Si ustedes recuerdan la historia de la vida de José y podemos ver ahí que ellos fueron sus angustiadores, los hermanos de José, porque le tenían una gran envidia a este muchacho porque lo veían un poco especial, era muy especial para su padre y le tuvieron envidia. ¿Cuántos angustiadores por ahí están en la misma circunstancia en la que José se encontraba, ¿no? Angustiadores familiares. ¿Y qué pasó con José? Le botaron en una cisterna los hermanos de José, le pusieron en una cisterna y dijeron, pues vamos a hacerle creer a nuestro padre que él fue devorado por un león y él murió. Y ellos armaron un teatro. Cuando llegaron a su padre le dijeron toda la historia y ustedes se imaginan, el padre casi muere, ¿no? Y vivió con una tristeza en su corazón durante muchísimo tiempo de haber perdido a su hijo a quien tanto él amaba. Acuérdense ustedes que pasaron unos ismaelitas por ahí y vieron a José y se lo llevaron de esclavo y fueron a parar hasta Egipto. Pasó algún tiempo, José en Egipto con unas calamidades tremendas de esclavo. Siempre Dios estuvo en cada situación de José, en cada momento. José es una historia que creo que tiene demasiada enseñanza para nuestra vida. Ellos le ponen en la cárcel a José por alguna circunstancia y después le manda a llamar Faraón y bueno, José con la sabiduría de él, porque Dios había puesto ya en él. Faraón se impresiona muchísimo por lo que José le dijo, ¿no? Sobre su sueño y le elige pues el segundo después de él, que podía tomar toda decisión en Egipto. Entonces fue un hombre muy famoso y ahí es cuando, bueno, hubo una hambruna terrible en el resto del mundo y llegan los hermanos de José a buscarlo, no sabiendo que era su hermano. Y se encuentran con José. José, cuando se entrevistó con sus hermanos, él pudo hacer venganza, ¿no? Su propia venganza. Él pudo ponerlos en la cárcel, pudo mandarlos a matar, porque él tenía toda la potestad de hacerlo. ¿Sí? Si hubiese operado en él
la venganza y su justicia, hubiese pasado eso. Pero no pasó eso. José les dice a sus hermanos, y en Génesis 50:20 está la respuesta y lo que les dice, ¿no? Dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas mi Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso es lo que Dios estaba haciendo en la vida de José y lo que puso en su corazón y en su mente, que no eran sus hermanos. Esa circunstancia él debe haberla pasado, porque esa circunstancia le llevó al plan maravilloso de Dios. Y era que él justamente sea uno de los que estén al frente de Egipto, porque su plan no había terminado, su plan empezaba recién ahí. Entonces, miren la diferencia, tremenda angustia y tremendo angustiador que le pasó a José de su propia familia, pero él supo discernir y supo ver que no era la justicia de él, que era necesario que eso pasara para que Dios pudiera actuar allí en ese momento y mantener en vida a mucho pueblo, es lo que está diciendo en Génesis 20. Nosotros podemos ver que los angustiadores han estado siempre en la vida del ser humano, desde el principio, y van a estar siempre ahí, hasta el fin. Señor, por favor, quítame esto de encima. Y el Señor te dice, no te voy a quitar. Bástate mi gracia. Lo que le dijo a Pablo, no te voy a quitar, bástate mi gracia. Aprende a vivir con ello. Pero más enorme es la gracia que yo te doy, que la circunstancia que tú puedes tener. Nosotros debemos verlos como Dios nos ve. Y Dios nos ve a nosotros justos. Si es que nosotros ya hemos tomado la decisión de formar parte de la familia de Dios. Hoy cuando nuestra conciencia nos condene y nos pida justicia, ¿no? Cuando fracase en algún momento, cuando pase por alguna circunstancia en cual me crea no justo, nosotros lo que tenemos que vernos es como Dios me ve. ¿Y cómo me ve Dios? Dios me ve limpio, Dios me ve lavado, Dios me ve justificado por la sangre de Jesús. Entonces, tenemos que nosotros activar nuestra fe para nosotros vernos justos ante los ojos de Dios. Pero por la preciosa sangre de Cristo, no por mi obra, no por lo que yo soy, no por lo que creo que merezco, sino por la obra de Jesucristo. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta claramente a dejar a un lado nuestras propias fuerzas, ¿sí? Y nuestro propio esfuerzo por ser justificado y creer en aquel que justifica al impío. En Romanos 4:5 nos dice, más al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué maravilloso? Su fe le es contada por justicia. ¿Qué es lo que necesito para ser justo? La fe de él es lo único que necesito para ser justo. Entonces aquí hay una gran pregunta, ¿no? ¿Murió Dios por justificar al justo o por justificar al impío? La respuesta, todos lo sabemos. El justo no necesita ser justificado. El justo, según el entendimiento humano, no necesita ser justificado. Porque si creen en su justicia, no necesitan de nadie, porque dicen, yo no necesito, porque yo soy bueno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo no hago daño a nadie, entonces no necesito, no necesita ni de Dios, no necesita ser justificado, pero el injusto, ese sí necesita ser justificado. A todos aquellos que han fallado, los que han cometido errores, los que venimos de alguna manera cargados de algún tipo de problemas, de culpabilidad,
Para eso es que vino Jesucristo, a hacer justicia por nosotros, para ya no más culpabilidad, para ya no más fallo, no porque no vaya a fallar, es porque me sienta justificado, así yo fallo en el futuro. El Señor murió y borró de mí los pecados anteriores, los presentes y los futuros, eso dice la palabra. Tengo que creerlo y tengo que entrar en esa conciencia, a entender eso maravilloso que el Señor nos está explicando. ¿Ha fallado usted, mis hermanos queridos, cualquiera de ustedes? ¿Han cometido errores en su vida? Son preguntas valederas, pero ¿saben qué? Eso significa que ustedes, los que han fallado, y yo, somos aptos para que Él nos justifique. Eso somos nosotros, somos aptos. ¿Por qué? Porque hemos fallado. ¿Acaso esta verdad maravillosa no nos da esperanza? ¿Acaso esto no es vida? ¿Acaso esto no es libertad? La culpa y la condenación se detienen. Miren, la culpa y la condenación se detienen. ¿Cuándo? Donde ha sido derramada la sangre de Jesús. Ahí se detiene. Cuando yo entiendo este derramamiento de sangre, este sacrificio de mi hermano Jesucristo, cuando yo entiendo eso, cuando yo entiendo ese regalo maravilloso, cuando yo entiendo la justificación, que yo soy ahora un justo, no por mí, sino por Él, ahí es cuando la culpa, mi culpa y mi condenación se detienen. ¿Por qué? Ya no más culpa, ya no más condenación, porque ya no soy yo. Él en mí me justificó. Ya no me debo sentir como antes me sentía. Ya no, ahora soy una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En Romanos 4:5 dice, cuando crea que Jesús justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Vieron? Cuando crea que Jesús justifica al impío, Jesús no vino a justificar al justo, Jesús vino a justificar al impío. Esto significa que en el momento que nosotros creemos correctamente, Jesús nos hace justos con su sangre. Pero miren lo que es creer correctamente, porque muchos creen, ¿no? Pregunte usted afuera, ¿qué cree en Dios? Sí, todos creen en Dios, todas las religiones creen en Dios. Pero el creer correctamente es lo que nosotros estamos viendo justamente ahora y vernos justos, justificados por la sangre de Cristo. Eso es el creer correctamente. Cristo en mi esperanza de vida. ¿Qué fundamento tan seguro es este comparado con tener una justicia que dependa de que nosotros actuemos correctamente? Miren qué fundamento, ¿no? Y qué diferencia. Ese actuar correctamente es ley. El creer correctamente es Cristo. Es nueva vida. Acuérdense ustedes que el joven rico actuaba correctamente. Y cuando él se acercó a Dios y le dijo, a Cristo, le dijo, bueno, ¿qué necesito para ser salvo? Todo lo he hecho, obedezco a mis padres, he cumplido la ley. Entonces, Jesús le dice, pero te falta una, te falta solamente una. Entonces, él estaba actuando correctamente. Mire, en obra. ¿Cuántos y en cuántas religiones nos enseñan esto? A actuar correctamente, pero no a creer correctamente. ¿Cuántos? A mí se me hace muy familiar porque he escuchado esto muchas veces. ¿Qué Salvador tan maravilloso tenemos nosotros en Cristo? ¿Qué Salvador? No se compara absolutamente a nada ni a nadie. Nosotros tenemos que leer los evangelios, porque en los evangelios hay muchísima enseñanza.
enseñanzas maravillosas que son aplicables para hoy en día, para hoy. No es una historia bonita que sucedió hace muchísimo tiempo y está ahí para contarla. No, está ahí para vivirla el día de hoy en cada uno de nosotros, pidiendo a nuestro papá que ponga en mi corazón el discernimiento para poder entender cómo se aplica el día de hoy eso a mi vida. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso porque esa es la mesa servida. Eso es venir a comer de él, no a tragar. O sea, voy a tragar Biblia. Y hasta cuando uno come la comida muy rápido, ni siquiera lo disfruta, ni siquiera, porque no es ese. El disfrute es sentarse en la mesa, empezar a comer despacio, degustando muy despacio, masticando muy despacio, cosa que se haga amena esa comida física, ¿no? No más la espiritual, imagínense. Entonces hay que venir a la palabra del Señor aquí, en esta palabra, y pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento para poder aplicar todo lo que dice mi papá de mí y poder traerlo a mi presente, para así poder tener esa vida abundante, esa vida plena y esa vida maravillosa que Él nos ofrece. Los evangelios, como les decía, están llenos de maravillas, están llenos de tesoros. Y si nosotros cogemos una porción del evangelio en Lucas 7:37, vamos a hablar de la mujer pecadora. Todos se deben acordar la historia. La mujer pecadora, muchos creían que era una mujer prostituta. Cuando acudió a Jesús, Jesús estaba comiendo en la casa de Simón el fariseo, invitado por Simón. Jesús fue y no sé cómo esta mujer pudo ver que él se metía en la casa del fariseo y ella hace un espacio y se mete a la casa del fariseo. Jesús permitió que se acercara porque los otros ya le querían sacar, ¿no? Pero Jesús dijo, déjala. Ella se acercó a él y ella lo adoró. Ella llevaba consigo una vasija de alabastro llena de perfume. Y se dice que este perfume que esta mujer llevaba era un perfume carísimo. Más o menos dice que si una persona empieza a ahorrar todos los sueldos desde un año, ese perfume costaba eso. Todo lo que ella había obtenido en su vida estaba allí en ese perfume. Y ella llevó ese perfume en un alabastro. Él sí sabía quién era ella y a qué iba. Él no la expulsó de su presencia. No, todo lo contrario. Él no la humilló tampoco, como esperaban los fariseos que lo hicieran, ¿no? Él tampoco la condenó por todos sus pecados, porque era una mujer pecadora, pero no la culpó. Tampoco le dijo que arreglara su vida antes de presentarse a su santa presencia. Tampoco le dijo eso. Miren, ¿cuántas veces en la religión se nos dice que no somos dignos de tal o cual cosa, que nosotros tenemos que primero ir a poner en cuentas de mis pecados para así yo poder obtener limpieza y venir a la presencia de Dios? Esto bota al suelo todo lo que en la religión se enseña. Dios no la humilló, no la apartó, no la condenó, todo lo contrario. El Jesús de la Biblia tuvo compasión de ella y él sabía lo culpable y profundamente condenada que esta mujer se sentía. Él sí sabía porque podía ver el corazón de ella, así como puede ver el corazón de cada uno de nosotros. Esta mujer, al acercarse a Jesús,
se derramó en su presencia y comenzó a llorar, imagínense. Ella, solamente con la presencia de Jesús, ella se desplomó ante sus pies y comenzó a llorar. Y con mucho amor ella lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Tanto lloraba esta mujer que alcanzó para lavar los pies de Jesús. Y los enjugó con su cabello, dice. Ella besó sus pies y ella también los ungió a sus pies. ¿Y sabe con qué? Con ese precioso perfume que había llevado. Para eso sirvió, para ungir los pies de Jesús. El perfume más caro y todo lo que esta mujer poseía lo derramó en los pies de Jesús. En cuanto a los fariseos, esa mujer merecía ser condenada, porque los fariseos eran legalistas, ¿no? La mujer no ha cumplido ninguna ley, esta merece condenación. Miren lo opuesto de Jesús. Esta mujer está apta para venir a los pies de Jesús, ser limpia y obtener su justicia. Eso es lo que quiere decir Jesucristo. Aquí se puede ver que su corazón rebosaba de amor y compasión por los que han fallado. El corazón de Jesús rebosa de amor por la gente que falla. Más amor para los que más falla tienen. Imagínense. Qué gracia maravillosa. Entonces, perdón realmente es la ejecución de la justicia de Dios en el corazón de una persona. Me encanta esta frase y la escribí en grande realmente porque creo que esto es lo que tiene que calar en el corazón de cada uno de nosotros. Nos sentimos perdonados, nos sentimos justificados. Ya no más verme como yo me veo, no, eso era antes. Ahora no, ahora cuando entré a formar parte de la familia de Dios, ahora tengo que verme como Dios me ve. Y Dios me ve como ve a su Hijo Jesucristo maravilloso en mí. ¿Cómo lo ve? Lo ve justo, lo ve limpio. Así es como me ve. Es lo que yo tengo que aprender a ver. A meterme en la mente de Jesús, a creerme la palabra escrita. Esta palabra escrita tiene que calar de alguna manera ya en mi vivir diario, ¿sí? Y saber que si está aquí, si registra aquí en la Biblia, si Dios la puso aquí, es porque quiere alcanzarme y quiere que yo viva todo lo que Él está manifestando, lo que es de Él. Así que la invitación es venir a la mesa. La mesa está servida. La mesa está servida para todo aquel que quiera comer del pan de vida, que es Jesucristo. No desaprovechemos la oportunidad, que todavía estamos aquí en la tierra, no sabemos durante qué tiempo, no sé, pero mientras estemos aquí, empecemos a tener sintonía con Él. Y la única manera de tener sintonía con Él es verme como Él me ve. Porque si me sigo viendo pecador, aunque falle después, que sí, de pronto sí voy a fallar, pero tengo que tener en mi mente que Dios me justificó ayer, hoy y mañana. Y esto no es una licencia para pecar, porque diríamos, bueno, lindo, que así yo peco y ya como estoy justificada. No, no es una licencia para pecar. El que ha nacido de nuevo no peca ni puede pecar. Eso dice la palabra. Así que, queridos hermanos, perdón es la ejecución de la justicia de Dios en el corazón de una persona. La justicia de Dios es Cristo en mí
viviendo en mí, todo lo que yo no puedo hacer de mí, vivir, nada de lo que humanamente uno puede vivir, sino Él en mí. Y acerquémonos a esa mesa maravillosa y sirvámonos todos los días. Comamos de Él. El alimento es un alimento maravilloso, es un alimento de vida, de vida. Amén. Amén, hermanos.